Fabián Muñoz, presidente de AFAVEA, que es la Asociación de Familiares Vinculados al Espectro Autista, en quien he tenido esta oportunidad que nos ha facilitado el presidente del CONADIS, el señor Javier Torres, para poder tener un diálogo en esta tarde, un conversatorio sobre los problemas que nos acogen a todos nosotros que somos representantes de asociaciones de personas con discapacidad. Así que yo primeramente le doy una cordial bienvenida a Javier. Pues quisiera que usted nos dé sus primeras impresiones para luego comenzar con algunas preguntas que tengo de mi parte, y luego de eso, una vez que hayamos establecido este conversatorio y una vez que usted nos haya ayudado con estas respuestas, si es que alguien de los que están presentes también desean hacer consultas, lo pudieran hacer. Primeras impresiones, mi querido Javier, antes de yo comenzar con el conversatorio con usted. Bienvenido, Javier. No se le escucha, Javier. Bienvenido. Javier Torres, por favor. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Adelante, mi estimado Javier. Le escuchamos. Mil disculpas, sino que tengo un problema con la cámara, por esa razón no la pongo la cámara, pero si ya la logro arreglar, le pondré la cámara el rato que ya le pueda sintonizar bien. Bueno, por darles un saludo a todos, encantado de poder compartir con ustedes, poder conversar, ver este diálogo que Fabián nos había solicitado, me lo había pedido hace unas semanas, como ustedes entenderán. Se me hizo difícil poder atender, pero vamos a tratar que en esta hora y 20 minutos aproximadamente podamos evacuar algunas inquietudes. Dentro del contexto global, yo he oído muchas declaraciones a veces de los compañeros para ante necesidades específicas y información que en realidad no las he dicho. Por ejemplo, veo al compañero Ernesto Espinales de Manabí, cuando indicaba algún momento que había una declaración que decía que yo hablaba que los beneficios de las personas con discapacidad iba desde el 50%, y qué bueno que esté Ernesto ahí, porque le estaban contestando del CONADIS, el departamento jurídico nunca ha habido esa expresión ni nada por el estilo. Creo que es importante el enfocarnos ante los problemas que se han presentado. Lógicamente, el CONADIS ha venido haciendo algunas intervenciones, algunas investigaciones. Hay un arrastre de investigaciones de hace tiempo sobre los carnets que estaban siendo adulterados. Tuvimos una notificación en noviembre del 2019 que nos indicaron la salida de 497 carnes, los cuales es de conocimiento público, y que directamente nosotros aclaramos e investigamos todos esos casos, y lógicamente hemos notificado lo que se ha hecho y lo que se estaba trabajando. Nosotros estamos en este momento haciendo las investigaciones, las revisiones directamente con la Fiscalía General. Estamos colaborando con toda la información que nos han pedido, basado principalmente en algunas informaciones que ha dado el Ministerio de Salud y algunas informaciones que tenemos como institución, como CONADIS, también el poderlo dar. Creo que es importante también el ingreso de la Contraloría General del Estado, que está haciendo otro trabajo para poder revisar algunos temas de procedimientos y algunos trabajos específicos en este tema. Nosotros lo que estamos tratando de buscar es las responsabilidades que deben darse en las investigaciones. Como entenderán, hay algunas reservas de información que no las puedo dar por cuanto las investigaciones prevén estos motivos para que no termine siendo un problema de alertas, pero como ustedes ya han visto, ha comenzado a salir algunos datos en los medios de comunicación, que son datos principalmente de los equipos calificadores, donde se implican algunos problemas y donde estamos viendo que hay algunas circunstancias medias complicadas y compromisos de los equipos. El CONADIS ya hizo alguna vez el 2017-2018, principalmente logró hacer el trabajo de las investigaciones y denuncias cuando apareció los primeros carnets y que veíamos que se estaban negociando carnets. Ustedes recordarán, en ese tiempo en la ciudad de Guayaquil hasta se denunció a un conserje que trabajaba en el CONADIS, al cual se
sentenció a 3 años y medio, pero le aplicaron medidas sustitutivas. De ahí hemos investigado algunos casos más y denuncias, en muchos casos de algunas instituciones, donde hemos verificado algunos datos que se van dando como resultado en algunos procesos de la acreditación de condición de discapacidad. Y lo que estamos ahora trabajando principalmente es en focalizarnos en algunas bases que tenemos, que donde se ve los últimos carnetizados, cuáles son carnets nuevos, cuáles son carnets de recalificación, que significa que ahí es más difícil en realidad dar otro tipo de apreciaciones, por cuanto cuando es una recalificación quiere decir que ya hubo un antecedente de discapacidad y vamos encontrando los orígenes de cuando comienzan a fallar en ciertos requerimientos. El Ministerio de Salud, ante estas circunstancias, el presidente ha sido muy claro en indicarnos las acciones y las medidas que se deben tomar. Una de esas que le preocupa mucho a la ciudadanía era el tema cuando habían hablado de que se suspendían las medidas en el tema de importaciones. Sí, así es, se suspenden temporalmente. Está temporalmente, no es indefinido, o sea, esperamos que máximo 15 días exactamente, aunque creo que va a ser mucho más rápido y hemos tenido una reunión después de reunirme con ustedes, tenemos otra reunión. Esperamos ya poder reactivar nuevamente todo lo que es el proceso de la calificación, recalificación de los que desean hacerse la recalificación, como también en el tema de los derechos arancelarios. Se va a reactivar todo lo que es SENAE y seguir los procedimientos. Lógicamente, nosotros estamos revisando un poco de ajustes de normas para poder viabilizar. El presidente ha sido muy claro, no reversión de derechos. Lo que vamos a hacer es seguramente ajustar algunas medidas que vayan a permitir que no se perjudique a las personas con discapacidad, sino que los procedimientos en todas las instancias pertinentes es buscar una, ¿cómo diríamos? Un procedimiento mucho más ajustado y que permita que la persona con discapacidad no salga perjudicada. Lamentablemente lo que ha sucedido es que en estos casos el simplificar procesos ha terminado siendo un problema, porque a veces pensando en ayudar justamente a esos trámites, lo que resulta en un momento dado es que abusan, entonces es un problema bastante complejo porque han abusado hasta personas que no tienen la condición de discapacidad. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias dentro de los procesos, principalmente en lo que se identifique, en lo que se está haciendo las investigaciones. Se está trabajando con varios equipos de fiscalía y esperamos que vaya dando resultados. Es una ayuda a memoria muy chiquita que les digo. No puedo entrar más en detalles, como ustedes entenderán. Al estar en temas de investigación, hay cosas que se están manejando desde la perspectiva de que no se debe permitir el tema de que esto se pueda difundir así de manera amplia, pero vamos con buenos resultados, estamos por buen camino, creo que pronto tendremos más resultados de los que se han tenido. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por esta pequeña introducción que nos ayuda a entrar en materia sobre la cual estamos todos aquí convocados para conversar con la autoridad competente, que en este caso es usted. Según la Constitución, en el artículo 340, menciona que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas y programas y servicios que aseguran el ejercicio y garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, concomitantemente con los artículos 341 y 342. Dentro de las atribuciones del Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidades está justamente el tema de hablar de formulación de políticas públicas, está hablando de transversalización de políticas, de la observancia de la aplicación de estas políticas públicas, del seguimiento y evaluación de cumplimiento, de establecer procesos graduales para garantizar esta sostenibilidad de la inclusión, está en el tema de garantizar la participación efectiva, está de las personas con discapacidad, de impulsar el asociacionismo de personas con discapacidad y sus familias, el asegurar una educación inclusiva y especializada de calidad,
está también viabilizar la continuidad de estudios, que es importante, y el aprendizaje a lo largo de la vida con personas con discapacidad. Oye, no te pájate. Y oye, por favor, te pájate. Calco. Nada tú, nada tú. Sí, por favor. General que existe en Ecuador sobre autismo, y más aún, el poco interés de los actores públicos como los organismos que ustedes dirigen. Porque no es posible, entonces significa que en Ecuador tenemos subgobiernos. La cúpula militar todos la conocemos, mi padre de hecho fue militar toda su vida, pero la cúpula militar no está por encima de la Constitución, y no está por encima de los derechos. Eso no puede pasar entonces. Entonces son respuestas que, insisto, para mí, en mi caso, no responden a las necesidades que como población estamos teniendo. Tercero, la situación actual de la carnetización como tal. Primero, que yo, como organizaciones que representamos a las personas con autismo, y voy a tomar ahí la palabra, y quizás voy a usar también el nombre de APADA y de AFAVEA, nosotros queremos una sanción ejemplificadora y severa para quienes hicieron un mal uso de los carnets de discapacidad. Ahora se suspende. Hay familias que están pidiendo cita en el 171 y no les dan porque está suspendido, pero eso está violando el derecho, pues, de las personas con discapacidad, de los niños, de las familias en general, por un delito que cometieron unos cuantos pocos, que usted y yo sabemos no necesariamente es el calificador que firmó, porque muchas veces el calificador que firmó fue sometido por una autoridad superior a firmar, y eso todavía no se ha descubierto. Entonces, ustedes están siendo juez y parte de una investigación, ¿verdad?, donde los responsables y quienes cometieron estos actos de irregularidad están en los mismos ministerios. Entonces, ¿cómo podemos creer que la investigación está realmente siendo justa y está buscando realmente la verdad? Cuando primero que no hemos visto ninguna sanción. Al muchacho, perdón que voy a sacar esto a colación, me acuerdo que cuando empezó la pandemia salió una foto de un chico en una panadería tocando los panes con la mano, ¿verdad? Al siguiente día el gobernador ya lo había encontrado y ya estaba preso. Yo creo que todavía está preso el pobre muchacho. Y a estos delincuentes que han hecho mal uso, que han vulnerado un derecho, que han adquirido un carnet de discapacidad sin su competencia, están en sus casas disfrutando de todo el dinero, que se han llevado todos los beneficios que han obtenido por medio del carnet. ¿Dónde están entonces las sanciones ejemplificadoras que nosotros, ustedes como CONADI y nosotros como organizaciones, queremos pedir para este tipo de delitos? Porque es un delito por donde quiera que usted lo vea. Entonces, nosotros queremos sanciones ejemplificadoras. El no ejercicio del cargo público y la devolución al Estado del impuesto del que fueron exonerados, porque me imagino que al Estado no le interesa en este momento un carro de lujo innecesario simplemente para llenar el ego de quienes hicieron usufructo de este derecho, ¿verdad? No necesitamos. Pero entonces exíjanlas, pues. Entonces, nunca hay presupuesto para las asociaciones, nunca hay presupuesto para las discapacidades, siempre estamos en una espera constante, pero sin embargo la plata se fuga por otros lados y nosotros, bien, gracias, estamos, como le digo aquí, siendo juez y parte de todo, y quién está revisando, quién está, dónde están las vedurías de las organizaciones sociales para saber si estas investigaciones están siendo llevadas de la manera correcta. Javier, con esto no quiero decir que usted esté encubriendo, porque eso también me parece justo aclararlo aquí. Ni lo estoy responsabilizando. Estoy hablando de una organización en general llamada CONADI, llamada Ministerio de Salud, llamada MIES, y bueno, y las autoridades de justicia como tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, seguimos dando la vuelta, y no hemos logrado absolutamente nada en temas de discapacidad, y seguimos siendo los pobrecitos, aquellos que nos usan como palestra pública para llegar a un cargo público, para llegar a una alcaldía, para llegar a una presidencia, pero luego nos cierran la puerta con crueldad porque ya no le somos necesarios. Y con respecto al carnet, a mí me parece totalmente atentatorio que se suspenda la carnetización como tal. Usted lo ha dicho 15 días, pero yo tengo el testigo de las familias que están llamando a pedir un carnet y no les dan. Entonces, estamos
se rompe, como dijimos en un comunicado que compartimos varias de las organizaciones acá, se está rompiendo la cuerda por el lado más flojo, vulnerando absolutamente el derecho de quienes sí ameritan un carnet como tal. Eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias a todos los que gentilmente escucharon mi opinión. Bueno, gracias, Paula. Voy a ser muy concreto y preciso. Todo el trabajo que se vino realizando en relación a las organizaciones, una de las principales es APADA. Si ustedes tienen alguna inquietud con APADA o con la organización ellos, si es que hay miembros de APADA, por favor, soliciten a APADA que les aclaren los puntos de divergencia y los puntos de congruencia que se han trabajado con ellos. APADA era una de las organizaciones de un inicio que se las creó y no es por nada. Pregúnteles quién les ayudó a crear. Nosotros la apoyamos para crearse APADA. Mi persona, Javier Torres, les ayudó a impulsar APADA. Y si ustedes preguntan, van a saber que todo el impulso de APADA fue creado en su momento con un apoyo de CONADIE, hasta para ayudar a trabajar. Entonces, con la única organización que yo que conozco de ese tiempo es APADA. Hay otras organizaciones con las que se estuvieron trabajando. No soy quien para responderle cuáles más, pero le haré llegar a usted la información, a todos los compañeros, cuáles son las organizaciones con las que se trabajó, los instrumentos y todo lo que usted me está preguntando. Creo que ahí le dejo muy en claro. Debo aclarar que no he dicho que todos los padres son los que me consultaron a nivel nacional. He dicho que algunos padres, dentro de lo que hemos hablado, de las mismas personas de APADA, son las que han exclamado que unos quieren carnet y otros no quieren carnet. Eso se lo dejo aclarando por si acaso. Y eso es una condición. El que quiera carnet se podrá acercar al Ministerio de Salud Pública para que le evalúen, lo trabajen y lo vean. Si no quiere carnet, lamentablemente, entonces no va y pide carnet. O sea, yo siempre les he dicho eso directamente, ¿sí? Entonces, además de lo que nosotros hemos trabajado con APADA, ha habido con otras organizaciones de diferentes provincias y no podría decirle cuáles. Como usted entenderá, el tema lo manejan en un equipo técnico que hace ese trabajo y lo podrá verificar con la información que va a recibir. De lo que conozco de las baterías no le voy a discutir porque es un tema que lo conozco, lo analizamos, firmé el convenio, me explicaron con la universidad, he trabajado algunas reuniones con ellos, hemos conversado, hay baterías internacionales, por supuesto que hay baterías internacionales. Lógicamente, a nosotros nos preocupa cuando las baterías internacionales se las quiere aplicar con características, son desarrolladas en otros países y no aterrizan la realidad ecuatoriana, y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay que revisar principalmente que se ajusten a las características de nuestro país. Eso habrá que ver con la universidad para que puedan haber. La otra pregunta que usted me indicaba, si no me equivoco, de lo que leí al final, el tema de carnets. El tema de carnets, vuelvo a reiterar, por favor. Está suspendido momentáneamente porque tenemos que ajustar principalmente que los médicos y los psicólogos y los trabajadores sociales tienen que firmar una declaración juramentada de corresponsabilidad, notariada y todo, para la transparencia de sus actuaciones directamente. Por esa razón, está suspendido momentáneamente. Creo que lo dije al inicio, si no me equivoco, Fabián. He sido muy claro. Esperemos, por favor, que en el plazo más corto posible, estamos justamente coordinando con el ministro de Salud, pero yo calculo, espero poder seguir insistiendo y en 15 días poder ya reactivar todos los procesos y si podemos antes, mejor. No por el apuro vayamos a cometer más errores de los que pudo haber sido. ¿Cómo verificamos y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos el seguimiento de la política pública de miles de formas. Y debo indicarle, parece que en el punto, ¿cómo diría? Las circunstancias del trabajo de las investigaciones, hay que dejar que las investigaciones tienen que ser
transparentes. Por esa razón es que nosotros, ni yo lo voy a permitir, porque no lo permitiría. A mí, quien más me interesa que se descubra quiénes son, y creo que he actuado siempre transparentemente, y esa es mi característica. Así que yo he conversado con la fiscal general, hemos conversado de todos los temas, y ustedes tengan la certeza que después de las investigaciones, usted no puede coger y decirle a alguien, le cojo preso porque le dio el carnet. Hay que hacer un procedimiento. Lógicamente, la fiscalía tiene que hacer la investigación, de ahí hacer la denuncia permanente, pero el mismo ministerio ya se ha encargado, en cierto modo, claramente de indicar que los procedimientos que no hicieron no fueron los apropiados. Entonces nosotros estamos a la espera de que ya los pronunciamientos que se vayan dando, ajustar las acciones legales. Usted tiene toda la razón. Para mi manera de ver, esa persona no debería ejercer cargo público. Y si ejercería un cargo público, le mandaría a trabajar donde no se imagina que yo le diría que vaya a trabajar. O sea, yo le haría trabajar mi vida completa, unos 10 años, que pague sentencia y vaya a trabajar con personas con discapacidad realmente. O sea, para mí sería algo primordial para que la gente que está haciendo esto... No nos haga eso, Javier. No necesitamos esa gente trabajando con las personas con discapacidad. Bueno, Paola, eso le digo. Yo quisiera, ojalá, para que la gente a veces entienda una condición y darse cuenta, a veces necesita un poquito de baño, de que la gente aprenda de nosotros mucho. Que no se burlen, porque eso es burlarse y robarnos una identidad. Estoy diciéndole un supuesto, le digo para mi criterio, no estoy diciendo. La sanción de ley será drástica y nosotros haremos las demandas y las denuncias. Creo que con eso les respondo en la mayoría de sus inquietudes. Mi compromiso ha quedado en enviarles la documentación pertinente, en aclarar las condiciones pertinentes y lograr de la mejor manera poder apoyar en el tema. Tengan la certeza de que no me voy a descuidar en el tema, pero yo voy a ser muy insistente, muy incisivo. Estimado Javier. En el tema de las características de lo que tenemos que investigar. Pero creo que es importante también, y me preocupa mucho, es porque existe también abuso de los familiares de personas con discapacidad. Y hemos detectado... Estimado Javier. Abuso, por favor. ¿Se puede trabajar y principalmente hemos detectado y encontrado también cosas que nos preocupa sobre el tema de algunas personas con discapacidad también que han cometido algunas cosas que estamos preocupados, pero que bueno, se tendrán que aclarar. Lo único que yo quisiera es indicarles que ante las circunstancias estamos haciendo todo lo posible, todo hasta lo imposible por lograr que las cosas se van a aclarar de la mejor manera y por eso es que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Creo que era eso más o menos. Sí. Yo entiendo que queda poco tiempo, si podemos ser más concretos en los temas, por favor, porque tengo exactamente 30 minutos como me había comprometido con Fabián. Tengo una reunión de manera inmediata, si es que, por favor, con gusto yo les podré atender. Gracias. Primeramente agradezco, pero sí necesito aclarar a todos los participantes que no pueden interrumpir las exposiciones. Si necesitan conversar o hacer la pregunta, levanten la mano, plantéenlo por chat, pero no pueden interrumpir diciendo, abriendo el micrófono, porque estamos tratando de mantener el orden en este conversatorio. Por favor, pongamos mute y trabajemos de esa manera. Básicamente, una de las cosas que me ha llamado la atención es lo que usted manifiesta sobre el tema de APADA, APADA Quito en este caso. Pienso que, respetando a la asociación APADA, no es la única asociación que habla o que defiende los derechos de las personas con autismo. Hoy usted conoce algunos otros actores sociales que defendemos esos derechos y ninguno debe ser excluido, ninguno, para que usted converse, porque no existe una vocería. No es APADA Quito, no es APADA Guayaquil, no es solo AFAVEA, no es solo la Fundación Autismo Ecuador. Todos los actores deben ser escuchados conforme el artículo 11 de la Constitución, numeral 1, donde dice los derechos se podrán ejercer y promover y exigir de forma individual o colectiva. Puedo yo, a título de Fabián Muñoz, a título de AFAVEA, exigir
que los derechos de las personas a quienes yo represento, en este caso a FABEA, sean respetados, así como los de APADA Quito, los de APADA Guayaquil y todas las demás organizaciones que defiendan a sus conglomerados. Analizando y avanzando en el tema, una de las cosas que me intriga básicamente es la falta de no transversalización de los derechos, de los que están establecidos, por ejemplo, en el artículo 49, dice: las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención. Esto está en nuestra Constitución, mi estimado Javier. Yo me pregunto cómo el CONADIS, que es el órgano competente, va a lograr transversalizar que las familias que cuidamos a personas con discapacidad tengamos acceso a la seguridad social conforme dice el artículo 49 de nuestra Constitución. Perdón, ¿me puedes repetir la parte última que se me cortó, por favor? Por supuesto, mi estimado Javier. Yo decía que el artículo 49 de nuestra Constitución dice: las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social. Pregunto yo, ¿cómo se transversaliza ese derecho constitucional ya a través de los cuerpos orgánicos, decretos o normativas, y que el CONADIS esté vigilando en su correcta aplicación? Había dos contextos cuando se hizo la ley de discapacidades, y una fue la creación del Joaquín Gallegos Lara. Lógicamente, Joaquín Gallegos Lara permitía que los $240 no es que solucionaba ni solventaba la discapacidad o sea, la ayuda económica era la más extensa, principalmente en discapacidades severas. Cuando se hizo esa planificación, la idea era que la persona tenga el cuidador, principalmente, tenga el cuidado y la atención médica, en cierto modo, que se pueda precautelar la salud del cuidador. Nosotros presentamos una propuesta para que la seguridad social, porque se veía complicado que de los 240 no se podía pagar el aseguramiento voluntario. Entonces, en ese momento, ustedes deben recordar que había el seguro, hay un seguro que se llama para las mujeres, no me recuerdo el nombre ahorita, donde nosotros solicitamos que se incorporara directamente ese proceso para que pueda darse la seguridad social, pero para la atención médica bajo la remuneración del Joaquín Gallegos Lara. Eso es lo que presentamos como propuesta, pero como entenderán, ante las circunstancias del seguro social, no es fácil al momento actual, que enfrenta bastantes problemas, quedó en suspenso y estamos a una espera de una respuesta posible al tema. Muy amable. La ley de discapacidad, en el artículo 9, el artículo 10, habla sobre la calificación y la recalificación de las acreditaciones y los carnets. Por ejemplo, el artículo 9, en la parte pertinente, dice: la calificación de la discapacidad para determinar su tipo, nivel o porcentaje se efectuará a petición de él o interesado de la persona que lo represente. O sea, la persona que desea ser calificada, esa o su representante lo pide. Y la recalificación, conforme el artículo 10, dice que la Autoridad Sanitaria Nacional, de oficio o petición de parte, previa a la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad. Cuando se hacen las noticias públicas y donde dicen que van a hacer un análisis de todo el universo de las personas con carnetización, me da la impresión, salvo que usted lo aclare nuevamente y quizás lo especifique de mejor forma, si es que hubo un error en la manera de expresar este deseo de analizar, fiscalizar, al decir todo el universo de las personas con carnet de discapacidad serán recalificadas, o se señala exclusivamente a aquellas personas que han sido denotadas, han sido de alguna manera filtradas, que han hecho este tipo de uso fraudulento de estos derechos. Porque aquí con claridad dice el artículo 10 que la Autoridad Sanitaria Nacional, de oficio o a petición de parte, o sea, ellos pueden trabajar de oficio, pero previa a la apertura de un expediente administrativo. Yo no creo que se abra un expediente administrativo a todo el universo de todas las personas con discapacidad. Me imagino
lectura de que solamente son un grupo de los que están identificados que están haciendo mal uso de estos derechos. Me gustaría su aclaración, mi estimado Javier. A ver, hay un tema importante, por ejemplo, en las investigaciones que se van dando, uno de los temas más complejos ha sido la importación de vehículos. Cuando uno importa un vehículo, tiene un token, que es la firma electrónica. No sé si conocen, capaz que muchos compañeros no lo conocen. La firma electrónica es el token que le permite a uno ingresar los datos, es como la cédula, es como tu firma, pero electrónicamente. ¿Qué significa? Que ese token es como tener el esfero. Perdón que les diga así, porque para que me comprendan mucho mejor. Exactamente. Esa es la firma electrónica. El token le permite a uno firmar documentos, enviar documentos y son responsables de lo que firma. Cuando se hace la importación del vehículo, uno puede cargar todo directamente en el sistema. ¿Qué significa? Carga sus datos, los documentos que le piden, todo eso. Eso se llama la simplificación de procesos. Porque siempre lo que se buscó, antes decían, antes era terrible hacer una importación de carro en el CONADIS porque se demoraban mucho, porque se verificaba carpetas, ¿sí? Entonces era bien duro porque nos criticaban y entonces se simplificó los procesos y terminamos también complejo porque en realidad a veces el presidente siempre dijo, no hagan que las personas con discapacidad pasen tiempo haciendo procesos engorrosos. La lógica del token es que cuando uno importa el carro, tiene una juramentación, firma, no sé si es que Fabián lo habrá visto en algún momento, al final le dice, si no me equivoco, lo tengo, dice claramente que usted de cometer el acto o delito, dice que los fondos no son lícitos, que le indica que hará buen uso del vehículo, bueno, le dice un montón de cosas y que se acogerá a la demanda pertinente del COIR hasta con, le dice hasta la sentencia por poco ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al identificar los posibles que tenemos que verificar qué es lo que estamos trabajando, nosotros tenemos la capacidad legal de incautar el carro y de seguir las acciones legales. ¿Sí? Que quede claro eso primero. O sea, en los carros va a pasar eso, porque directamente va a lograr, lógicamente, el que él firmó el documento o la persona firmó el documento, entonces está violentando toda la ley y la norma. ¿Qué dice de la recalificación? Establece que la recalificación no se puede dar de acuerdo a la reforma del reglamento de la ley ¿cómo se llama? La ley de simplificación de procesos prohíbe la recalificación, a menos que la persona voluntariamente se acerque y diga, yo quiero que me recalifiquen y yo me quiero recalificar. Entonces, ahí puede ir cualquier persona ¿Cómo le va? a hacerse su recalificación. Esos son los dos procesos. Entonces, lo importante aquí, lo que estamos buscando es identificar desde esa vía cómo nosotros podemos ir identificando los diferentes procesos en lo que hemos encontrado. Puede ser en importación de vehículos, puede ser incorporación laboral. Por eso es que les digo que eso nos va llevando poco a poco en lo que estamos investigando con Fiscalía. ¿Cómo se puede investigar más tema de carnets? Una auditoría electrónica. Una auditoría informática. Todo sistema de calificación de discapacidad tiene un sistema, ¿cómo se llama? Informático que se graba, porque el ingreso de datos es informático. Se sabe la hora, de qué máquina, de qué profesional, de dónde sale. Entonces, al auditar principalmente es lo que vamos detectando quién hizo más, en qué lugar, en qué día y a qué hora. ¿Cómo es posible que de pronto alguien haya emitido un carnet a la 1 de la mañana? Por decirles, es un ejemplo, por favor. Ahí te das cuenta de que hay una alteración al sistema de esa persona, porque igual esa persona tiene un toque o un código que maneja para poder entrar. Entonces, al entrar de esa manera fraudulenta, ahí logras identificar dónde puede haber. Estamos haciendo varias formas y varios procesos para el trabajo de lo que hace principalmente lo que están haciendo en informática y en el análisis. Y creo que es importante, creo que Azorís Guayas, si no me equivoco, presentó una propuesta y presentó la demanda también ante la Fiscalía, a la Fiscalía del Guayas, donde ya habla también de
del cierre de procesos, ¿cómo se llama? De cierre de procesos, ay, se me va el nombre, de la verificación de procesos informáticos, y creo que es importante porque pusieron 7 puntos a la Fiscalía para que se tome en consideración. Entonces, yo sí he dicho que dentro del proceso, sé que están haciendo la veeduría, ellos también están haciendo reconocer la veeduría, que me parece importante que deben tener los objetivos claros de la veeduría y que se pueda trabajar de mejor manera para poder tener un enfoque también desde la parte de la sociedad civil. ¿Qué resultados esperamos lógicamente dentro de lo que dice de la recalificación? Al momento actual, creo que les comenté, les dije que se está revisando el proceso del tema del manual ecuatoriano, que lo vamos a socializar, que lo vamos a hacer en cada provincia, que fue un pedido de un grupo de personas que estuvieron en Quito y que esperamos lo más pronto se tenga un instrumento mucho más claro con la realidad ecuatoriana. Creo que ha sido muy claro en ese. Seguro. Esperaría que estos tipos de información, al menos con los actores que usted ya ahora conoce, que somos más, se nos haga socializar para que así a su vez nosotros podamos socializar dentro de las redes sociales en las cuales nosotros estamos involucrados. Me llama la atención algo, ¿no? Hay una necesidad de hacer una auditoría de los carnets ahora porque existió este destape de la olla de los problemas de la carnetización, más sin embargo, el CONADIS tiene esa responsabilidad desde la Constitución mismo, desde que fue aprobada en el año 2008. Me da la impresión de que actúan bajo presión y no bajo demanda. O sea, esto debería haber sido un trabajo no de hoy, no por el tema del señor Salcedo, sino un trabajo que debieron ustedes haber preveído de que se dé de manera más eficiente, especialmente en el tema de los procesos. Y hay algo que también creo que es el clamor de muchos. ¿Cómo es posible que estos procesos fraudulentos se hayan dado en horas con el señor Salcedo y otros? Y hay personas que han solicitado carnets por más de un año y hasta la fecha del día de hoy no han sido y no tienen la carnetización, y peor ahora que está suspendido. Yo me pregunto si al hacer este tipo de ajuste de medidas, de procesos que antes eran simplificados y que ahora están en revisión, no probablemente al hacerlos más complejos, ya no tan simplificados, vayan a entorpecer más a las personas que hasta ahora, más de un año, probablemente tengan a su haber procesos de solicitud de carnetización y que hasta la fecha de hoy no tienen respuesta, y al hacerlos más complejos, probablemente dilata más el requerimiento de ellos, mientras que los padrinos que pudieron pagar para obtener este carnet lo tuvieron en horas. Su pronunciamiento, señor Torres. A ver, yo creo que es importante rescatar algo, si no estoy buscando un documento. Nosotros consumimos la base de salud pública, ¿no? No es que nosotros podemos abrir la base de cada expediente de cada ciudadano. ¿Por qué razón? Porque tienen que entender que lo que está en el dato cuando se califica a la persona con discapacidad es su historia clínica, en cierto modo. O sea, ahí están todos tus exámenes. Nosotros no podemos ver, no podemos porque es un tema administrativo establecido bajo la confidencialidad de cada persona. Nosotros cuando nos pasaron las competencias, ya salud, todos los expedientes que teníamos de los carnets antiguos del CONADIS se pasó a salud pública, todos. Porque tiene que pasar en la hoja de vida de cada uno para que puedan tener en el sistema, para que tengan claridad cómo se hizo. Eso significa que cuando nosotros ponemos alertas, nosotros hemos hecho varias alertas, no nos hemos descuidado, nosotros hacemos seguimientos. Pero cuando ves que en el crecimiento, por eso es que nosotros nos preocupa mucho, cuando se dice cuántos carnets serán. Entonces, lógicamente tenemos que establecer, porque no lo podemos decir así a lo amplio, porque tenemos que verificar. No sabemos la cantidad exacta al momento, no, porque estamos investigando y se está haciendo las revisiones de las bases. No pueden ser juez y parte directamente los que de salud nos den la respuesta. Por eso es que nosotros tenemos un trabajo con equipos de fiscalía con los cuales se hacen las revisiones. Bueno, son procesos que no les puedo decir, pero directamente el Ministerio de Salud tiene que hacer sus auditorías internas. Pero lo que ustedes dicen, yo no puedo ser juez y parte de lo mío y de lo propio y de los mismos empleados.
Cuando estapa los 497 carnets que nos notifica Salud, nos dice, señores CONADI, señores SENAE, señores de estos 497 carnets fueron emitidos por una persona no idónea del puesto, por una persona que su posición no es esa, y esta persona tiene hasta actos que ha repetido los datos de los carnets, la dirección y el teléfono, y les dan de baja 497 carnets. Lógicamente, ¿quién puede saber por qué les dan de baja? Es Salud, no yo, porque si detecta ese error en el sistema, porque yo consumo el sistema, yo no reviso el proceso porque el proceso es reservado, es un proceso de ellos. Lo que yo sí reviso es cuando comienza a dispararse el tema de vehículos, y es cuando nosotros empatamos en el mes de octubre las investigaciones de los procesos de importaciones, porque se disparan, y se disparan en ciertas discapacidades. Entonces ahí comenzamos a investigar, e investigamos y tenemos los informes que hemos entregado a la Fiscalía, donde detectamos diferentes cosas que estuvieron, que no están muy claras, y directamente con nombres y apellidos, pero no solo con nombres y apellidos de los calificadores, hablo de los beneficiarios, con direcciones y todo, porque hicimos una investigación en territorio a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros estamos es apoyando directamente a la Fiscalía, es identificar dónde existen esas dudas, principalmente de los carnets, y que tendríamos que dar el dato. Si alguien me preguntara, ¿hay futbolistas, como a veces se pudo haber hecho la expresión? Yo digo, yo no me la correría por eso, y diría, ok, si el ministro lo dice, es porque el ministro debe saber que hay futbolistas, ¿no? Pero yo, Javier Torres del CONADIS, no puedo decirle, sí, verán, hay futbolistas. Mañana voy a decir, sí, verán, hay periodistas. Porque también puede haber periodistas con discapacidad, y yo tengo un montón de amigos periodistas con discapacidad. Entonces, aquí lo que hay que tener en claro es nosotros sabemos dónde abusan, dónde vulneran más, en la discapacidad auditiva y en la discapacidad visual, en las que podríamos decir que son discapacidades invisibles, o sea, donde no parece que tuvieras discapacidad a menos que mantengas un contacto. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo bastante detallado, es un trabajo bastante importante, pero que sé que van a dar resultados. Entonces, ¿qué les puedo decir? Para nosotros lo mejor es lograr los seguimientos que hemos hecho. Nosotros tenemos seguimientos hasta de personas que reciben bono, que de pronto tienen malas aplicaciones y se han conseguido que les den hasta el bono. Esos están revisando el MIES, igual que las jubilaciones. Entonces es una investigación bastante amplia, pero siempre cuando un bono no está bien dado, porque mucha gente dice, ve, ese recibe bono, está en la casa del esquí, es mi vecino. Le digo, póngame por escrito para yo poder denunciar. No, ¿cómo le voy a poner? Yo no le pongo. Dice, yo sé, pero véale, que ni siquiera, o sea, son problemas. El otro día me mandaban una foto y dice, mire, esta persona recibe bono 240 y vive en esta casota. Le llamé a la persona, hice una verificación, tengo hasta las fotos de respaldo y le digo, ¿usted vive ahí? Sí, me dice. Me informa que usted recibe un bono, le mando a hacer la inspección con el técnico de territorio y resulta que el señor tiene un cuartito atrás con el hijo, que la dueña de esa casa, que no era una casa de lujo, ni le cobraba el arriendo, pero le tenía ahí porque cuidaba la casa y en definitiva ayudaba dándole la vivienda. Pero esa persona que denunció ya dijo que la casa era de él y que cómo le dábamos bono. O sea, eso pasa. No estoy diciendo, por favor, que se entienda bien. Eso sucede. Entonces, cuando hay denuncias, nosotros hacemos verificación. Cuando ya hay maldad es otra cosa, porque también hay maldad. Hay gente que de mala va y dice lo que quiera. Entonces, siempre las verificaciones para nosotros son importantes y trabajamos de esa manera. El CONADIS no es un equipo grande. CONADIS es un equipo pequeño. La forma en cómo hacemos seguimiento es manejando estadística. Nosotros manejamos estadística como el cuadro, cuando ven, manejamos este tipo de estadística, cuáles son los efectos de importaciones, manejamos cuántos se califican diarios, cuántos se califican por mes, cuál equipo puede estar fallando en las calificaciones. O sea, manejamos de estadística, pero no nos da la certeza de que yo no puedo pedir el expediente de
nadie me puede pedir ni mi expediente, o sea, ¿sí me entienden? A menos que yo le pida mi expediente a la institución que me calificó. O sea, yo no puedo ir a pedir el expediente de Betty Vera, que veo que es una compañera de APADO, no puedo decir, deme el expediente de Betty Vera. Yo no puedo hacer eso. O sea, no puedo, a menos que tenga una orden del juez y una acción legal para poder hacer eso. Porque ¿dónde queda la privacidad en cierto modo de su condición y de su carnet? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es el cruce de información y de las investigaciones que tenemos. Mucha gente cree que no investigamos, que no hicimos, pero nos va a dar la razón en poco tiempo y sabrán que los resultados de nuestras investigaciones son las certeras que terminarán dando a los culpables de todo esto. Le quedo agradecido. En estos últimos 10 minutos que tenemos, primeramente quiero establecer que dentro del cruce de información que debe existir en ley, el organismo competente se denomina registro social. Y el registro social, al menos con lo que corresponde a las personas que están agrupadas en AFAVEA, muchos de ellos no constan en el registro social. Y al no constar en el registro social, tampoco son sujetos de ningún tipo de ayuda a través del MIES. Sería bueno que el CONADIS verificara realmente que todos los actores, que al menos todas las personas con discapacidad deben estar inscritas en el registro social, deben ser consideradas. No es justo de que no aparezcan, que seamos invisibles. No es justo, porque si no, en el MIES no aparecemos y no somos sujetos de ningún tipo de ayuda. Por otro lado, eso como una consideración. Por otro lado, estaba en mute, Javier, no le escuchamos. Perdón, una aclaración. Sí constan, Fabián. Lo que pasa es que no constan en el valor que debes tener del grado para ser considerado, en cierto modo, de las medidas de acción afirmativa que el MIES da de protección social. ¿Qué significa? Que dentro de la evaluación hay porcentajes que te dice y te determina del 30 al 31 al 38, 40, o sea, sí constan, pero no están en la ¿cómo se dice? No estás en el parámetro de pobreza. Entonces, yo te lo digo porque a mí me pasó muchas cosas difíciles cuando fui ministro de Vivienda. Cuando nosotros adjudicábamos vivienda, teníamos que ver que cumplan el 34.65, que es el de pobreza, porque hay extrema pobreza y pobreza. Pero yo llegaba a visitar hogares, cuando era ministro, en lugares que me quedaba impresionado y que no era real la condición de pobreza. Y a mí me daba la facultad como ministro en un decreto, en un acuerdo ministerial, de decidir si le daba o no le daba la casa. Y me la jugué porque yo vi en territorio gente muy pobre y gente que tenía el quintil alto porque había sido el terremoto el 2020 y le habían calificado el 2014 cuando tenía otra condición de vida. Entonces, directamente, ante estas circunstancias, yo firmé acuerdos y entregué viviendas, Javier Todos entregó viviendas a gente que realmente lo necesitaba, bajo excepción, porque no podía dejarla afuera. Es igual que como ministro de Vivienda, no podía seguir dando casas de 36 y 40 metros, no. Y no podía seguir durmiendo en un solo cuarto los niños y las niñas, no. Porque las casas para familias más grandes, el niño en su cuarto y la niña en su cuarto. O sea, esas cosas a veces no las vemos y no las palpamos. Pero la gente que ha vivido después del terremoto, en las viviendas que se han entregado, va sintiendo eso. Entonces es importante que el registro social sí tiene una falencia. Su sistema todavía para considerar la extrema pobreza no debe basarse solo en el principio de que vives miserablemente. ¿Qué significa? Que tengas tierra en el piso, que no puedas tener una televisión o una refrigeradora. Y esa ha sido una lucha constante del CONADIS y de mi persona ante eso, porque antes la discapacidad no estaba transversalizada en el formulario, ahora ya lo está. Y esa fue una lucha de años, pero ya lo está. Entonces, ¿qué persona con discapacidad no necesita de pronto una refrigeradora, una televisión si tienes un niño con discapacidad intelectual y aunque sea pueda ver televisión para entretenerse mientras la madre puede estar haciendo alguna actividad? ¿Qué persona no necesita enfriar sus alimentos y no pueda tener aunque sea un ventilador? O sea, esos análisis que hacen a veces los que le van a revisar en el hogar no tienen conciencia sobre eso.
Y le preguntan, lo primero que le preguntan, tiene piso de cerámica, pero la casa es arrendada, yo no puse el piso. Entonces, esos son errores del sistema, que nosotros siempre andamos fregando que para que los cambien y vamos logrando cosas así. Lo importante sería lograrlo definitivamente, porque al menos el registro social hasta ahora ha sido inverosímil que sin censo ya hagan una calificación. La mayoría de AFAVEA no han tenido ningún censo, y en lo particular a mí jamás me han hecho un censo. Claro, pero Fabián, una cosa, cuidado. No es que te necesitas un censo. Capaz que tu casa es propia, Fabián. No. Es arrendada. Sí. El Estado tiene hasta por dónde te sigue. ¿Pagas contrato o no pagas contrato? Pero algo debes aparecer ahí. Capaz que apareces con carro o no tienes carro. No. Ahí hay un problema, por ejemplo. Cuando te registran, el registro social tienen todo registrado. O sea, si tú tienes un carro, el registro social te tiene registrado que tienes un carro, que tienes casa propia, que arriendas. O sea, el registro social te arroja los cruces y las reclamaciones que tú haces en devolución del IVA, por ejemplo. Entonces, cuando cruzas ese registro, te va lanzando, aunque tú no lo sabes, pero te va lanzando. Yo creo que es importante que hagan una reunión con el MIES para que les pueda indicar cómo funciona el registro social. Creo que es importante. Yo voy a indicar a Jimmy para ver si les ayuda a coordinar y que tengan ahí directamente algo para que puedan trabajar en eso. Sí, me parece lo más acertado. Prosiguiendo para avanzar antes de que el tiempo para usted sea escaso, simplemente acoto la ley, en la ley, el artículo 56 y 57, donde habla del derecho a la vivienda y el crédito a la vivienda. Derecho a la vivienda, estimado Javier, creo que está establecido de que las personas con discapacidad deben tener ese derecho, y especialmente con un crédito, pero en la vida real no se ejecuta tal cual como las cosas se pintan. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, ellos no son sujetos de a sí mismos de generar o pedir un crédito, lo hacen en este caso los padres, los tutores. Pero cuando ellos aplican a través de la plataforma del BIES, dicen que no, porque ellos no son los sujetos con discapacidad. Hay una restricción y le niegan el derecho a tener el acceso a un préstamo hipotecario. Y si no están afiliados al seguro, como hoy la mayoría están quedando con desempleo, de igual manera, no existe alguna facilidad para que las personas, padres, representantes, tutores, de personas con este tipo de discapacidad intelectual, psicosocial, que no pueden representarse a sí mismos, tengan acceso a un crédito, a una vivienda, a un crédito especialmente. ¿Cómo el CONADIS va a tratar de gestionar esto para que todos tengamos el derecho al buen vivir? A ver, creo que hay una equivocación, Fabián. A ver, y para todos. La condición del representante del hijo con discapacidad, cuidado, tiene la capacidad de representarle de acuerdo a su poder adquisitivo para una vivienda. Porque si es un menor de edad o una discapacidad, no está en capacidad de generar económicamente. Por eso es que la capacidad de representante legal está ahí. O sea, yo no entiendo donde vayan a negarle un préstamo al padre de un hijo con discapacidad intelectual. O sea, no veo por qué te puedan negar. Y si me dices que en el BIES están haciendo eso, están violentando el derecho. Pero yo he visto préstamos de personas con discapacidad o de representantes de personas con discapacidad que les han dado. Yo sí los tengo y te lo puedo dar con datos y preguntarles cómo hicieron el trámite y todo. Porque tu derecho, la ley dice claramente en el ámbito, protegerá. Protege hasta la unión de hecho libre, ¿no? O sea, a tu representante legal, la persona con discapacidad, o quien convive contigo, está ahí la norma. Entonces yo sí creo que hay que revisar donde fuiste a hacer el trámite del BIES donde te están negando, porque no creo que deberían negar. Como acotación, Xiomara Ortega de Apada Guayas me dice, por favor, como acotación, mencione sobre el término de los medios de comunicación, está utilizando discapacitado a las personas que tienen discapacidad, que por favor utilicen el lenguaje inclusivo, que se realicen campañas como CONADIS. Con esto, mi estimado Javier, yo de mi parte estoy muy agradecido. ¿Qué era lo que pedía la compañera? Disculpa. Un lenguaje más asertivo, un lenguaje que no se digan discapacitados, sino personas con discapacidad. Todos los días luchamos con eso, mandamos todos los días la interpretación de lengua de señas, recuadro más grande, ya estamos sacando el recuadro más grande, una normativa. Todos los días les mandamos a los periodistas, por favor, personas con discapacidad. O sea,
no te imaginas la cantidad de cosas que siempre insistimos para ese tema. O sea, lo hacemos, pero lamentablemente a veces tenemos complicaciones para eso, entonces, pero voy a seguir insistiendo, lo seguiremos insistiendo. Eso entra a veces, chuta, por las buenas y tratar de trabajar, ¿no? O sea, es difícil porque hasta nosotros mismos decimos a veces discapacitados, te juro, cosa que a veces me quedo realmente convencido de que ni nosotros mismos en la práctica podemos. La práctica de generar derechos históricamente para estos grupos vulnerables es una tarea titánica de años. Pienso de que estamos haciendo realmente historia y estamos construyendo el futuro para nuestros hijos, para nuestra sociedad, que realmente todavía dista mucho de ser una sociedad inclusiva. Cada vez vemos este tipo de vejámenes y este tipo de atropellos que tratamos como organismos sociales, como padres, como representantes o como personas con discapacidad de visibilizarnos a través de nuestra propia voz o a través de organismos sociales. Buscamos a través de ustedes como funcionarios públicos, representantes o personas que están delante de nosotros para hacer visibles nuestros requerimientos, que nos apoyen, que nos ayuden, de que se den cuenta que cada día somos más. Antes en el caso de autismo, era solo APADA Quito, pero ahora somos muchos más. Somos más asociaciones las que nos estamos formando de hecho y de derecho y que todas necesitamos ser incluidas, todas necesitamos ser escuchadas y no solamente uno o algunos actores, todos los que nosotros nos expresamos, los que necesitamos ser atendidos en derecho, necesitamos que ustedes como organismo competente, la que el Estado ha propiciado, se empoderen de nuestras opiniones y nos ayuden a cristalizar y transversalizar de manera efectiva nuestros derechos. Hoy estamos viviendo un tiempo muy crítico, se está lanzando este tema de la carnetización como un ícono que me afecta y que inclusive puede ser, a mi criterio, con esto termino, una excusa muy inviable para tratar de ejecutar lo que el año pasado el CONADIS decía que quería hacer un nuevo proceso hablando con un cura. Con 3 ejes para hacer un nuevo proceso de revalorización. Porque enviaron el link. Por favor, ponga mute, tenga la gentileza, donde dice CONADIS DEC Ecuador. Gracias. Básicamente, el año pasado se dejó establecido de que estaban el CONADIS estableciendo esos 3 ejes, esos 3 pilares para un nuevo modelo de revalorización, a lo cual en lo personal, y creo que otras asociaciones nos hemos puesto en desacuerdo y no estamos conformes con ese nuevo modelo que se desea implementar, que se puso en stand-by con el tema del COVID-19. Ahora, durante el 2020, estamos estancados, estamos con los carnets en vigencia, pero muy probablemente con este detonante de este proceso viciado de corrupción a través de personas que se han valido de los derechos de las personas con discapacidad, nuevamente se quiera reactivar y de alguna manera nosotros como organizaciones sociales estamos en el derecho de decirle que no estamos de acuerdo. Simplemente Fabián, solo para concluir, porque se me acaba el tiempo y ya tengo que conectarme en otra reunión. Fabián, que quede claro, el compromiso mío fue con la sociedad civil de que se revise el modelo, se quede en socializar. Ese fue el compromiso y lo voy a cumplir. Entonces, que quede claro en ese tema, que ustedes lo van a palpar, porque eso fue el compromiso y el presidente mismo dio la disposición que se la haga así. Se le comentó de los problemas que existía y se quedó. Esperemos que el próximo mes, esperemos un mes más, poder tener ya comenzar la socialización y los aportes en los talleres que se hará a nivel nacional, donde ustedes aportarán y verán y se revisarán. Yo quiero con esto agradecer, Fabián, más bien por el tema y lamento mucho, pero como había indicado, tenía 1:30, tengo todavía que cubrir todavía algunas entrevistas en el tema sobre el tema de los carnets, pero principalmente lo que solicitaría es que por favor en algún momento, pues si es que se necesita, yo voy a hablar con el coordinador de Guayas para que se organicen algunas informaciones que sean distribuidas para todas las personas y poderlo hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes y una buena tarde con todos. Gracias. Muchas gracias, Javier, Federico y los demás. Por favor, hagamos un momento de silencio. Javier Torres ya se tuvo que desconectar. Bueno, Alfonso, tenga la bondad hasta ahí la grabación. Todos los actores que nos hemos conectado, no es necesario desconectarse, pueden hacer sus exposiciones ya que el señor Torres se retiró porque él tenía otro compromiso, quedó agradecido por él.
En todo caso, si alguien quiere tomar la palabra, por favor dígalo para conversar, aprovechando el espacio de que estamos aquí reunidos. Alfonso, por favor, póngale stop a la grabación, porque hasta aquí llegamos con la grabación para transmitir en redes sociales. Alguien que quiera tomar la palabra, por favor. Gracias. Fernando Viera también desea hablar de FENASEC. Ya, Federico Mora, luego le damos la paso a Luis Fernando Viera y luego a la otra persona. Primero vamos con Federico Mora y luego con Luis Fernando Viera. Compañeros, buenas tardes de acá de Santo Domingo, de la provincia de Sáchila, saludándoles a todos ustedes. Bueno, qué pena, ¿no? Yo puedo decir una pena lamentable porque este con supuesto conversatorio, puedo decir yo, con el señor Javier Torres, y como alguien decía, este señor está preparado y por ende pues tuvo tantos años en el CONADIS y se zafa como torero diciendo todo. Él dice, incluso usted mismo le hizo la pregunta a mi hermano, que por qué los créditos para las casas, en el caso del Banco del Fomento, cuando salía el crédito de $10,000 para iniciar un negocio, yo estuve atrás de ese crédito, porque quería poner una heladería en mi casa, pero nunca me pusieron tantas trabas, que no, que tiene que sacar esto, tiene que sacar el otro, que necesita garante, pero la misma ley decía que no necesitaba garante, entonces nunca nos dieron, nunca fue fácil obtener un crédito para que una persona con discapacidad pueda emprender. Otra, nunca hablamos del turismo accesible, nunca hablamos de un transporte inclusivo. Entonces me faltaron muchas cosas más, compañeros, y no sé, pues espero yo así de corazón que esta sesión no haya sido un bajabrazos, porque cuando uno actúa con una persona a la que estamos pidiéndole cuentas, estos procesos nos enseñan a nosotros que prácticamente ya estamos como de amigos, porque entonces el señor Javier Torres, ¿qué va a decir? Ya hablé con ellos, ya dije esto, ya dije el otro, como sale en los medios de comunicación. Y no solo eso, compañeros, algunos compañeros que trabajaron en el CONADIS, que trabajaron en la anterior vicepresidencia y en la actual, están pidiendo espacios por diferentes partes de nuestro Ecuador para excusarse de las cosas que están haciendo o que hicieron o que quieren hacer. Mientras tanto, la gente, la que necesita, en realidad, ¿qué es de ellos? ¿Por qué no nos ven aquí en Santo Domingo? Ya voy a gestionar yo como representante, voy a gestionar. Aquí no hay personas que no tienen carnet, en extrema pobreza y no tienen carnet. Y ellos me están rogando a mí, a ver si podemos ayudar a gestionar para que puedan coger el bono de extrema pobreza, compañeros. La casa ya se les cae de madera. Otros compañeros que no pueden con el dolor, que se quejan, que lloran. Entonces, este señor simplemente sentado ahí viene a hablar de su aparente conocimiento nada más, o lo que alcanza a ver. Pero acá nosotros que recorremos barrios, nos llegan a nosotros quejas, sabemos y entendemos que lo que dice él es pura mentira. Eso, compañeros, le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Luis Fernando Viera. Los representantes de las personas con discapacidad. Yo, por favor, cualquiera de estas discapacidades, ¿sí? Debemos, por favor, les pido encarecidamente que la próxima vez tengan un intérprete a la mano, la persona responsable de la reunión, por favor. Todos deben saber que yo también